Vamos a orar. Buenas noches. Vamos a orar al Señor. Padre, te damos gracias por tus misericordias. Gracias, Señor, por la vida. Pero no solamente queremos ser agradecidos, Señor, por las cosas positivas que nos tocan vivir, por las cosas buenas, por todas las bendiciones que nos has entregado hasta el día de hoy. Sino, Señor, gracias también por el momento de prueba, por el momento de dificultad. Ese es el momento de darle gracias. Por el momento de cuando suceden cosas que no comprendemos. Padre, toda la gloria es para ti, Señor. Solo, Padre, te ponemos, Señor, una vez más nuestra situación, nuestra vida en tus manos. Sé tú el dueño de nuestras vidas. Todas las cosas que nos acontezcan, Señor, sean conformes a tu voluntad. Padre, en este momento donde nos disponemos, Señor, a inquirir juntos tu palabra, danos, Señor, un corazón enseñable, un corazón abierto, sumiso, porque tú, Señor, al contrito y humillado lo ves de cerca, pero al soberbio lo miras de lejos, Señor. Que tú puedas encontrar aquí corazones dispuestos, Señor, a poder atender a tu palabra una vez más. Nos toca hoy es nuestro día de salvación, hoy es nuestra oportunidad, hoy es el día de buscar al Señor. Por eso te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, vamos hoy a hablar de algo que tiene que ver con nuestra fragilidad. Somos solo barro. Ese es el mensaje de esta noche. ¿Cuántos son solo barro? ¿Cuántos tienen barro en la oreja? Como los zapatos, ¿no? Por ahí, en los zapatos sí, ¿no? Y la verdad que somos tan frágiles, somos tan, como decía Cristina, como la neblina. Pasamos tan rápido por esta tierra, pasa tan rápido. Uno anhela, ¿no? Uno desea todo el tiempo que venga el Señor. Amén. ¿Cuántos esperan al Señor? Amén, ¿no? Ese es el anhelo de la iglesia. Dice el Espíritu y la esposa dicen, ven, Señor Jesús. Pero si el Señor decidiera demorarse unos segundos más, 100 años más, ¿qué pasaría, no? Se nos cae la esperanza. Es que no se remite al tiempo cronológico, sino que es el tiempo de Dios. Y nosotros debemos estar agradecidos de que hoy el Señor nos dio la vida para poder escuchar su palabra y ponernos atentos a su voz. Y realmente uno puede decir, bueno, estamos viviendo los tiempos difíciles, tiempos terribles, pero siempre hubo tiempos malos. Y el Señor supo cómo tratar con los hombres malos. Este tiempo son hombres muy malos, pero el Señor sabe cómo tratar con ellos. Pero el Señor quiere que su iglesia preste atención. Cuando hablo de prestar atención, no solamente hablo de estar, a ver qué dice, ¿no, Señor? A ver quién nos van a enseñar, sino prestar atención en el contexto bíblico. Significa, va a hablar Dios, entonces obedeceremos lo que tú digas. Antes que Él hable, dice, Señor, lo que tú digas, eso vamos a hacer. ¿Cuántos están dispuestos a hacer lo que el Señor les diga? Amén. Es peligroso, es un cheque en blanco eso, ¿eh? Pero si estamos en las manos del Señor, ¿cuál es el problema? Si el Señor te dice, súbete a la barca y vamos mar adentro, y vos sabés que vieron el huracán, el que vino ahora, más o menos como ese, allá arriba, en la alta mar, y el Señor se acuesta a dormir, ¿no? Y te dice, vení. Ahí estaríamos dispuestos. Si no supiésemos, quizás los discípulos dicen que le escucharon y le siguieron al Señor, pero si supiésemos que se avecina un gran huracán sobre el mar, no sé si iríamos, ¿no? Pero el Señor dice que le sigamos. ¿Cuánto le van a seguir? Algunos tienen unas caras, no me quiero ir a mi casa. ¿Cuánto le van a seguir al Señor? Despiértense. Si ves a alguno que está dormido, pellizcale con amor.
Vamos, voy a leer yo. Después lo vamos a dar al trabajo a Marce. Pero voy a leer dos sucesos, dos situaciones. Una es, de Pablo. Dice, cuando Pablo terminó de hablar, se arrodilló y oró con ellos. Todos lloraban mientras lo abrazaban y le daban besos de despedida. Estaban tristes principalmente porque les había dicho que nunca más volverían a ver su rostro. Luego le acompañaron hasta el barco. ¿Alguien se acuerda de qué historia es esta? ¿De qué trata? Pablo iba para Roma. Pablo se despedía. Aparentemente era su última vez que sus consiervos, ministros, diáconos, pastores lo iban a ver, porque él dijo, muchos no verán más mi rostro. Entonces, la verdad que es una situación bastante dramática, ¿no? Es para poder plasmarlo en una película, en un film, ¿no? Ahí, la situación tensa, la emoción. Dice esa expresión que lo abrazaron al cuello de Pablo y lloraban y se arrodillaron con él. Ahí en el puerto estaba el barco por zarpar. Qué tremendo, ¿no? Qué hombre de Dios, ¿no, Pablo? ¿Qué les parece? ¿Es un hombre de Dios? Sí, Bueno. Otro suceso, pero de otro tipo de persona. Mientras tanto Saulo pronunciaba amenaza en cada una de sus palabras. Y estaba ansioso por matar a los seguidores del Señor. Así que acudió al sumo sacerdote, le pidió credenciales para matar, ese sí que quería licencia para matar, a la sinagoga de Damasco para solicitarle su cooperación en el arresto de los seguidores del camino que se encontraran ahí. Su intención era llevarlos a hombres y mujeres por igual. Acá no había discriminación. A hombres o mujeres por igual, de regreso a Jerusalén encadenados. Al acercarse a Damasco para cumplir esa misión, una luz del cielo de repente brilló alrededor de él. Y dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Saulo había caído del caballo y oyó esa voz. ¿Quién eres, Señor?, preguntó Saulo. Yo soy Jesús a quien tú persigues, contestó la voz. Y les conté dos historias de la misma persona. Pablo, el pastor amoroso, donde lo abrazaban, no lo querían soltar. Antes lo veían a Saulo y salían corriendo. Ahí está Saulo, rajemos, decía, que viene persiguiendo. Pero este es otro. Pablo y Saulo. Saulo, Pablo. Pablo, Saulo. ¿Quién sos? Saulo, Pablo. Yo creo que soy como el apóstol. Saulo, dice. ¿Quién es como el apóstol Pablo y son como Saulo? Persiguiendo a los hermanos, ¿no? Pablo todavía, lo que leí obviamente está en Hechos, la primera historia está en Hechos 20, 36 a 38, y la segunda historia en Hechos 9, al principio, versículo 1 al 5. Pablo todavía no había nacido de nuevo. Ustedes pensaron que ya Pablo nació de nuevo cuando respiraba amenaza, dice. ¿Quién hubiese dado una moneda por Saulo, no? Quizás si hubiese un cristiano de Villa Albertina le hubiese dicho, Señor, reviéntalo a Saulo con tu gloria, que desaparezca el enemigo, lo atamos al hombre fuerte, ¿no? Y un montón de cosas. Nadie oraría por Saulo para que se convierta. Hoy oramos por los Saulos, o decimos, Señor, aléjalo, Señor, mándale un cáncer, en el nombre de eso, ¿no? Sí, más de una vez por las publicaciones que se ven. Yo recuerdo cuando murió uno de estos apóstoles, obviamente que le gusta el dinero, ¿no?
Cuando murió había gente que se ponía ja, 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 uno menos, otro en el infierno ardiendo para toda la eternidad. Un hermano diciendo eso. Yo digo, en el corazón de Dios hay dolor, ¿no? Porque dice, no quiero la muerte del que muere. ¿Cómo nosotros vamos a alegrarnos cuando cae alguien? ¿Se acuerdan de esa predicación de Abdías? Abdías era cuando el Señor dice, no debiste alegrarte cuando mi pueblo fue, por causa de su pecado fue castigado, pero tú no debías alegrarte. O sea, hay pecado en alegrarse por la caída del otro. Pero bueno, no sé por qué dije esto. Pablo todavía no había nacido de nuevo, pero era hombre de Dios. Estaba ahí, en el corazón de Dios. Un vaso de barro en formación, a quien él llamaría el ministerio. Pero antes de ver aquella luz que superaba la luz del sol, ¿vieron que no se podía ver el eclipse la vez pasada? ¿Se acuerdan? Ustedes acá no se vio nada, no, aquí no había eclipse. Pero dicen que vendían unos lentes que salían como $30. Unas cosas de papel que decía, tanto de agosto, hice una vez cada 100 años. Se hicieron el negocio, pero bueno, miraba un coso rojo ahí, no se puede ver, porque dice que el rayo va directamente a la retina, atraviesa un nervio y lo funde. Queda ciego, puede haber ceguera ¿cómo es? Temporal, gracias, o permanente. O sea, ver eso, anda a ver el sol cuando está lindo el día. Un ratito, después lo ves por todos lados el sol. Imagínense que se le apareció el Señor Jesús, ya no como el que caminaba por Jerusalén, por aquellas calles polvorientas, sino que le apareció el Señor y fue una luz que iluminó todo ese lugar, camino a Damasco, y Pablo del espanto le pega el freno al caballo y cae. Y la luz lo iluminaba, y desde la luz le hablaba. O sea, era el Señor, que él veía la luz nomás. Dice que era más brillante que la luz del mediodía lo que le apareció a Pablo, y sabemos que es el Señor. Y lo dejó ciego. Pablo corría a cumplir su objetivo. ¿Cuál era su objetivo? Perseguir a los del camino. Saulo, bueno, para eso estaba. El objetivo de Saulo era hacer la voluntad de Dios, porque él, mis amados hermanos, pensó que estaba haciendo la voluntad de Dios. ¿Vieron? Y él estaba convencido, anda a convencer al rabino Saúl de Tarso que estaba en contra de Dios. No. Como mucha gente hoy que cree que está haciendo la voluntad de Dios, pero está equivocada. Bueno, hay que orar, ¿no? Pero no estaba haciendo la voluntad de Dios. Y no porque Pablo no hubiese aprendido bien las Escrituras, porque Pablo aprendió a los pies de Gamaliel, uno de los más grandes maestros de Jerusalén. Lo que hoy llamaríamos un catedrático de teología, donde este hombre Saulo se graduó además con una comprensión profunda de la Torá, el Tanaj y todas las costumbres judías. Y esta la usaría el Señor para revelarle la verdad. Él conocía en parte, como Job, pero el Señor le iba a revelar la verdad. ¿Cuántos de nosotros hemos leído la Biblia? Yo he pasado, me decía, hace un tiempo, un hermano que tiene más de 40 años de iglesia, me decía, yo lloro, dice, de este ojo lloro de bronca y de este de emoción. No sé cómo es, ¿no? Dice, de este lado de bronca porque dice, estuve tantos años que me hicieron perder el tiempo, me predicaron un evangelio livianito, muy de microondas, y nunca profundizamos en la palabra, perdí tiempo. Y por otro lado dice, lloro de alegría porque en poco tiempo el Señor se está revelando a mí a través de su palabra. No sé cuánto le ha pasado a mí me pasa todos los días a partir de estos últimos años. Entonces, Pablo iba a recibir una verdadera revelación, una verdadera interpretación de las Escrituras, que leemos en su carta y el Evangelio de Lucas, interpretación que ha sido un don de Dios para toda la iglesia y para todos los creyentes que vienen a las Escrituras y que es expuesto por la palabra a ser un discípulo de Cristo. Pero Pablo era un vaso de barro en formación.
Todavía no había sido moldeado, no había sido puesto en el horno para ser cocinado. ¿Sabes ¿Viste esa expresión que estoy en el horno? Bueno, esa es una profecía que te estás dando, porque el Señor te va a meter en el horno. Algunos salieron medio crudos, pero tienen que entrar de vuelta. En el horno espiritual, que tiene que ver también con cargar la cruz, la propia cruz, la que el Señor te dijo que tomes, su cruz, y síguelo. Pablo no sería un buen vaso de barro para gloria, sino una vasija de aceite de la unción para la iglesia hasta el día de hoy. Pablo, no solamente nosotros somos vaso de gloria, pero él ha sido un hombre que ha bendecido a la iglesia por todas las edades, hace 20 siglos. Pablo sería un instrumento útil y escogido para el Señor. ¿Pero qué veías en ese momento? Un perseguidor, un hombre que él mismo se declaró blasfemo, porque él pensó que hacía la voluntad de Dios. ¿Saben qué blasfemia es pretender creer que estás haciendo la voluntad de Dios y no la estás haciendo? Por más que parezca piadoso lo que estás haciendo. Porque para Saulo era muy bueno lo que estaba haciendo, pero para el Señor era una blasfemia. Porque decía, yo voy en el nombre del Señor a hacer lo que Él me mandó a hacer. No, no te mandó a hacer nada. Y lo frenó el Señor, es decir, que le paró el carro, le paró el caballo, ¿no? Pablo sería un instrumento útil, escogido para el Señor. También nosotros podemos ser esos instrumentos que Dios quiere, pero debemos dejarnos ponernos en las manos del alfarero. Pero nuestra estructura para hacer un vaso es barro. Nada más que barro. Debe ser maleable en las manos del Señor amoroso. Pensemos en la fabricación de vasos de barro y de vasijas. No sé si alguien vio un alfarero o vio recipientes de barro cocido. Son hermosos. Hasta macetas hay, ¿no? Pero Dios quiere hacernos vasos de honra y gloria para ser discípulos eficaces de Cristo. La pregunta es, ¿qué tipo de vaso o vasija sos? ¿O qué tipo de vaso o vasija eres? La respuesta de la palabra de Romanos 9:20 habla un poquito allí del tema. Romanos 9:20. Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? Esto se puede malinterpretar, ¿no? Y decir, no, yo soy así, ¿qué voy a hacer? Como el tango, ¿no? No. Eso, entonces uno puede decir, no, si Dios me hizo así, ¿qué voy a hacer? No. Dios lo que va a hacer es tomarte, destruirte y hacerte de nuevo. Entonces, en ese trato, dice el texto, no digas eso, que quién eres tú, simple hombre, para discutir con Dios, para altercar contra Dios. ¿Acaso el objeto, el barro creado, puede preguntarle a su creador, ¿por qué me estás haciendo así? Nosotros debemos darle gracias a Dios por lo que somos en Dios, a pesar de muchas cosas. La respuesta individual de Dios está más cerca de lo que pensamos, si le dejamos llenar nuestra alma por el Espíritu Santo. Miren, el alfarero toma su masa, se llama arcilla también, o tierra o barro, la pone en una rueda, y es un torno, ¿no? Es un pedal bien mecánico que empieza él a trabajar y se empieza a girar. Entonces ahí pone el barro, le echa agua y empieza a dar forma a lo que él quiere. ¿Cuántos vieron la película Ghost, Sombra de la Muerte? Bueno, algo así, ¿no? Que aparecen 5 o 6 manos, pero no. Este es un solo alfarero ahí. Por todos es sabido que el alfarero pone el barro en un horno. Pero lo pone en una rueda que lo hace girar al vaso o la vasija. El profeta Jeremías dice, el Señor le dice, baja al taller del alfarero y allí te hablaré. O sea, miren que la figura del alfarero es algo que Dios quiere usar para hablarte y para hablarme.
Por eso le dice al profeta Jeremías en capítulo 18:2, baja al taller del alfarero y allí te hablaré. Así que hice lo que me dijo y encontré al alfarero trabajando en el torno. Pero la vasija que estaba formando no resultó como él esperaba, así que la aplastó. Digan conmigo, la aplastó. Y comenzó de nuevo. O sea, ¿viste cuando tu nene está con la plastilina y está haciendo un muñequito? Y, ¿viste? Vos le haces el muñequito todo y a él no le gusta, lo rompe todo. Y vos decís, lo rompe todo y hace lo que él quiere. Bueno, el Señor aquí te va a aplastar porque no le gustó cómo salió. Porque a veces el barro se ladea, ¿vieron? Se va y sale una jarra media así. Entonces, no. Entonces el Señor la toma de vuelta. Esa masa de barro necesita agua para mantener su flexibilidad y recibir la forma que el alfarero quiere. No es solo barro así nomás. Del mismo modo, la vida del hombre, la vida de aquel que ha decidido seguir a Cristo. ¿Cuántos dijeron he decidido seguir a Cristo? Yo vi el video que anda ahí en YouTube, he decidido, están ahí, he decidido. Yo los veo que cantan. ¿Cuántos decidieron seguir a Cristo? Amén. Entonces son cristianos, ¿amén? Son hijos de Dios. La vida cristiana necesita el agua viva. O sea, ¿alguien recuerda qué es el agua viva? No el del mar que te pica. Ese no. Uno ya imagina. Estudiamos. Los martes estamos estudiando. Y hemos estudiado que cuando el Señor habla del agua viva que brota para la vida eterna, habla del Espíritu Santo que les había de dar. El Espíritu Santo. El Espíritu Santo en nosotros cumple la función de esa agua a través de su palabra, que también la palabra, todo tiene una significancia, ¿no? Moldea, nos ablanda, nos afloja. Dios te trata y te pega, ¡pah! Como, ¿no? Hay un video ahí de la familia y la madre dice, no sé qué, saluda y el nene se tienta y le pega, ¡pah! Uno trae la oreja, ¿no? Te dije que no. Yo no sé, la violencia a veces, ¿no? Pero muchas veces es necesario corregir a nuestros hijos. Y la mano del Señor es muy grande. Y cuando Él nos toca, duele. Acuérdense de Jacob que le cortó el tendón del muslo y quedó rengo para todo el viaje. Entonces, Dios al tratarnos nos va a doler. Nos va a doler. Yo sé que algunos ya pasaron por esa etapa, ya entendieron. Cuando uno sabe, cuando Dios dice, hijo, ven aquí. Sí, Señor, venme aquí. Ahora, si no pasaste por el proceso del Señor, hijo, venme aquí, espera un tantito, Señor. ¿Y por qué, Señor? ¿Yo no soy acaso guarda de mi hermano? ¿Yo por qué? Entonces ahí el Señor, ¿no? Así es, y sobre todo, más adelante, si el Señor lo permite, vamos a estar hablando algo que tiene que ver con el ministerio, porque Dios en ustedes ha puesto ministerios, en muchos de ustedes. El Señor está demandando fuerte. El Señor nos va a hablar fuerte, nos viene hablando fuerte, porque nos quiere sacar bueno. Amén. La vida cristiana necesita el agua, como el barro. Siempre decimos, tengo sed de ti, Señor. Así como cuando tenés sed de agua natural. Tenés esa sed, ese deseo, esa necesidad de Dios, como tenés sed de agua natural. Como el siervo brama por las corrientes de las aguas y clama mi alma por ti, oh Dios. ¿Será que somos así? ¿O podemos vivir sin oración? ¿Podemos vivir sin congregarnos? ¿Podemos vivir sin abrir las escrituras, sin escuchar una palabra, sin tener un tiempo devocional con la familia? Un cristiano no puede vivir sin eso, llamado. Un cristiano no puede vivir sin eso. Un no cristiano le da igual. Mejor, no, si hagamos el sábado, aparcamos de todos los días. No, ya está, una vez. Amados, había una frase que dijo Paul Washer, que dijo que el falso evangelio hace creer a los cerdos que son ovejas mientras se siguen revolcando en el lodo. Yo no quiero predicar un evangelio light, si con todo el amor que ustedes se merecen de parte del Señor. Pero el Señor siempre nos tiende a corregir
Nos dice el Señor, conozco tus obras, conozco tu oración, conozco tu ofrenda, conozco tu celo y todo eso, como le dice a las cartas, pero tengo contra ti. Entonces el Señor, ¿dónde va? Tengo contra ti. Eso, ahí va. Lo demás está bien, ya está. No es como, mamá, me saqué un 10. Y bueno, para eso vas a la escuela, tenés que sacar tu 10. Bueno, un 7, está bien. Una vez que el vaso o la vasija está terminada, es puesta en el horno, o sea, del torno al horno. Digan conmigo, del torno al horno. ¿Dónde estás? Algunos están así, están en el torno, ¿no? Y cuando viene el horno se agarran, ¿no? de la tapa del horno. ¿No? Y el Señor te va a meter. Como la pieza de barro en nuestra vida cristiana, nos hemos puesto en las manos del Señor. Cuando uno se entrega, dice, bueno, ahora sos mío. Así que, mozzarella. ¿Saben lo que significa mozzarella, no? Musa, muti, silencio. El Señor dice, mío eres tú. Entonces puede decir, ¿qué eres tú para, como le diga Marce, ¿no? ¿Quién es el hombre para estar diciendo, Señor, ¿por qué me haces esto? No, ahora sos mío. Si por el contrario nos endurecemos y no dejamos trabajar a Dios, porque Dios trabaja, dijo Jesús, mi Padre trabaja, ¿no? Ni recibimos el agua, tenemos que ser quebrados, aplastados y amasados de nuevo. Vieron que siempre tengo una anécdota para contar, ¿no? Pero me tocó hacer pizza esta semana. Pizzas. Y claro, le metí mucha agua y cuando te pasás con el agua le volví a meter harina y le metí agua y ya está ahí, ¿no? Y bueno, la pizza la estamos usando para tabla de planchar. O sea, se endureció. Ni el Toby quiso comerlo, ¿sí? Traba la puerta con eso. Y más o menos algo parecido pasa con el barro. El barro se endurece, tiene que ser mojado, quebrantado y aplastado y amasado nuevamente. ¿Cuántas veces vamos en nuestra vida adelante en nuestros proyectos? El pasado le preguntaba cuántos tienen proyectos, sueños, anhelos. Está bueno tenerlo, con toda diligencia, pero estos proyectos, estos deseos y estos anhelos están alejados de la voluntad de Dios, como Saulo. Él pensaba que estaba bien. Y de repente Dios interviene y nos frena de golpe. Yo recuerdo como el Señor me trató, no a mi esposa, porque mi esposa estaba siempre como María a los pies del Señor. Yo poniendo negocio, no está mal tener un negocio. Pero el Señor me hizo así, vio como un mosquito así, ¡pac! El negocio desapareció en pocos meses, ¿no? Cerrando, desarmando todo el expositor, el escritorio, la computadorita, todo desapareció. Fotos no me quedaron. Y el Señor me habló un mensaje que yo escuché una vez, que decía que Dios es especialista en derribar torres de Babel. Dios es especialista en derribar andamiajes que nosotros nos vamos así armando y el Señor hace ¡chá! Y destruye todo. Entonces por eso el Señor, si somos hijos del Señor y estamos haciendo algo que decimos, no, yo creo que la voluntad de Dios puede estar saliendo bien. Si el Señor, orar al Señor, si no es la voluntad del Señor, no te asombres cuando viene la luz y caes. Nos frena de golpe, nos tienen que tirar al suelo, nos tienen que quebrantar como lo hizo con Saulo. Como vimos al principio, el cristiano, sin embargo, debe velar constantemente, dice el Señor, velar sin cesar. En su relación personal con Cristo, hablar con Él, pensar, hablar con Él, aún con el pensamiento, estar hablando con Él. Para que el Espíritu Santo te hable a tu corazón y puedas recibir la bendición del Padre a través de Cristo. Y no te vas a equivocar. Dios nos pone en el camino de la gran comisión. ¿Saben cuál es la gran comisión? Algunos dicen la gran comisión, ¿no? Están detrás de eso. Pero no, el Señor nos comisionó, ir y hacer discípulos. Yo la verdad, yo les bendigo y les agradezco por ser iglesia, porque yo estoy desarrollando el ministerio de la gran comisión, día a día discipularles, porque les sigo discipulando.
Si somos utensilios acabados en virtud de poder llevar el agua, porque en definitiva el Señor lo que quiere es que seamos una vasija sólida para transportar agua, o transportar aceite, o las vasijas de barro también se usaban para transportar trigo, el pan. No piensen que quien no deje a Dios trabajar en sus vidas, que será para uso honroso, porque vos podés ser un vaso, pero puede ser un vaso no de gloria, sino de deshonra. La obediencia es un pilar fundamental. La obediencia. Antes cantábamos un himno que decía: obedecer, cumplir nuestro deber. ¿Alguien lo sabe? Si queréis. No, todos piden acá, nadie sabe. Si queréis ser felices, debes obedecer. Y dice el apóstol Pablo: en la obediencia está la bendición, la ganancia. Pero hablaba de ganancia espiritual, no de ganancia. Entonces, debemos decir nosotros siempre: hágase tu voluntad. Como el Señor en Getsemaní dijo: Señor, Padre, yo quisiera, la verdad, salirme de esta situación de la que me se plantea dentro de un par de horas, pero hágase tu voluntad. Ahí el Señor murió a su voluntad. Entonces, ¿cómo estamos nosotros? ¿Nuestra voluntad peleando con la voluntad de Dios, o la voluntad de Dios es firme en nuestras vidas? Porque hágase su voluntad es una expresión consecuente de una relación fluida con el Señor. ¿Dejamos que Él nos hable o llenamos todo el tiempo de espacio con nuestra bla 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 oraciones y hablar y pedirle, todo el tiempo pedirle, pero nunca le escuchamos? Al principio de nuestra vida con Dios tenemos muchas preguntas, y hay muchas preguntas. Y hay trabajo para el pastor y los maestros, hay trabajo todo el tiempo, porque hay gente que viene nueva y quiere saber los primeros rudimentos, hay gente que está más arriba y quiere conocer otras cosas. Todo el tiempo debemos enseñar, pero la pregunta es: ¿estamos nosotros preguntándole a Dios? Porque Él te vuelve a decir: Señor, ¿cuándo venís? Decime la fecha. El Señor te va a decir: ¿cómo está tu vida? ¿Cómo está tu corazón? A veces queremos respuestas a ciertas cosas, ciertas parece casi comezonas de oír. Y siempre aparecen maestros conforme a estas cosas. La mayor prueba de amistad con el Señor es compartir nuestro gozo y alegría, no solo pedir y pedir. Leía en estos días una editorial del pastor Osvaldo Paiva, siempre dice cosas muy profundas, ¿no?, de parte del Señor. Y decía esto, ¿no?, que el gozo de las cosas materiales es pasajero. Y hay gente que se ocupa de eso, pero es pasajero. Pero quien está en el gozo del Señor permanece para siempre. Ese gozo no se termina. El que llena su vida con los goces de la vida, todo el tiempo está buscando más porque se agota, más porque se agota, más, y se agota él mismo porque pasan los años y nunca logró llenarse. Entonces, cuando yo tengo el Señor, tengo fluidez del Señor, soy un vaso de gloria, mi vida está llena de gozo y alegría, por más que esté pasando una situación difícil. Porque eso no significa que estés de luto o estés en una situación de pérdida y estés riéndote como un loco. Pero en tu corazón hay gozo, hay confianza, como decía nuestra hermana Cristina. Tengo la esperanza de ver a mis seres queridos. Los vasos de barro que somos, aunque frágiles, ante la magnitud de nuestro Hacedor, contenemos el agua de vida de Dios. Y en esta vida está la amistad por medio de Jesús. No recuerdo el texto, creo que es 2 Corintios 4:7, a ver si ando bien de la memoria. 2 Corintios 4:7. Si no es 7:4. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. O sea, ¿de qué vamos a gloriarnos? Solamente, miren, si alguien se gloria, glorice en Cristo. Y la única, digamos, la única atribución que te puedo dar, es decir, el único poroto que te puedo dar, si querés, es que te rendiste a Cristo. Es que reconociste que sin Él no sos nada. Entonces, Señor, lléname de ti. Dios es fuego consumidor, dice las Escrituras, porque nuestro Dios es un fuego que todo lo consume.
Y por lo tanto, si hemos sido bien hechos en sus manos, si hemos rendido nuestra voluntad en manos de Dios, ¿a quién podemos preguntar hasta encontrar la respuesta? Podremos venir a ese fuego purificador, a ese horno que solidifica el barro, que lo hace, entiéndase, maduro, el carácter del cristiano maduro, sobrio, sabe cómo responder ante las adversidades de la vida, porque es un cristiano que estuvo en el horno. No se va a romper, no es un cristiano de alfajor de maicena. Hay un poquito de viento, se va todo. El fuego. O sea, pasamos primero del torno al horno. Y ahora del horno, o sea, del fuego, pasamos a la sumisión. Señor, aquí estoy terminado. ¿Para qué te soy útil? Como vaso de honra para agua y vasija de honra para aceite, como en la historia de Elías y la vida de Sarepta, ustedes recordarán, estamos para llevar estos dones a la iglesia y al mundo. Estamos hablando de los dones. ¿Cómo estuvo el martes, hermano, la enseñanza? Hablamos sobre hablar en lenguas. ¿Cuánto hablan en lenguas? Tienen que hablar en lenguas. Respetar al Señor. Decentemente y en orden, ¿no? Obviamente, como dice la palabra. Pero hablemos, usemos los dones que el Señor nos ha dado. ¿Para qué? Para edificación de la iglesia. A un prójimo que no conoce a Dios debemos llevarle esa bendición, que lo necesita. Compartamos el Evangelio a otro. Amados, me decía un hermano vez pasada, muy acertado en su razonamiento, no es un hombre de Dios, y él me decía, el pastor me decía, alguien cumplió la misión, la gran comisión con nosotros. Alguien nos predicó el Evangelio, alguien no tuvo vergüenza. Y ante nuestro rechazo y ante nuestra mala cara, nos trajo la palabra de Dios, nos visitó, dijo, tocó la puerta, hagan como hacen los testigos, no tengan miedo, toquen la puerta y podemos hablar de la palabra de Dios, no somos testigos, vamos a traer la palabra de Dios. Compártale el Evangelio a la vecina, hablar de tantas cosas menos de la palabra de Dios. ¿Por qué no se habla? Porque se tiene vergüenza. ¿Por qué se tiene vergüenza? Porque no se cree. Porque dice que no me avergüenzo del Evangelio porque es potencia, dinamita de Dios. Fuimos puestos como vaso de honra para llevar la gloria de Dios. Y el Señor, si te salvó, si el Señor te metió en el horno de fuego, te dio dones. Porque dice que irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Si Dios te llamó, es irrevocable. Por tanto, recuerda de dónde has caído, arrepiéntete de tus maldades y vuelve a tomar el camino. Ahora bien, si oímos a Dios, si respondemos al llamado de la gran comisión, una vez que somos salvos, tras el nuevo nacimiento, si nuestra estructura de barro se vuelve sólida, Él nos va a usar. Pero si sucede lo contrario a la voluntad del alfarero, nuestro hacedor, y no oímos a Dios, Él nos va a quebrantar y nos va a deshacer. Y nos va a hacer un vaso para su gloria otra vez. Y en ese trato, mis amados, es cuando nos pasan cosas. Miren, pasa la vida, pasan los años. Sirve al Señor. El tiempo pasa. Lo que no se pudo hacer ya nunca más lo vas a hacer. Pero hoy es el tiempo. En esta línea acusaba Jesús a escribas y fariseos cuando le dice hipócritas, sepulcros blanqueados. Ustedes conocen la expresión. Que por fuera se muestran hermosos, mas por dentro estaban y están hoy llenos de huesos de muerto y toda inmundicia, que limpian lo de afuera del vaso. Hablan del vaso, eran vasos ellos. Generación de víboras, le dice el Señor, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? El Señor es el pastor, amén, es el pastor. ¿Qué tiene el pastor? Pastor del campo, ovejas. ¿Qué hace el pastor con las víboras? El significado era que había un mensaje fuerte del Señor. El mensaje del Señor, nadie habló más del infierno que el Señor. Habló del fuego del infierno. Comenzó Juan Bautista
y siguió el Señor, que el fuego venía. Entonces cuando se prende fuego, cuando hay incendios forestales, todo está en los bosques, las serpientes salen huyendo por sus vidas, obviamente, el animal. Entonces ustedes quieren escaparse del mensaje de juicio, pero no cambian su naturaleza, siguen siendo serpientes. Y bueno, Pablo habla de la serpiente que tiene maldad en su lengua, ¿no? Veneno y todo eso, la expresión. Entonces, para seguir al Señor hay que dejar de ser serpiente y convertirse en cordero. Es una conversión, ¿no? Así también era la predicación de su primo Juan el Bautista, cuando le decían a los mismos: ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Esto significa que esta gente sabía que el juicio venía. Amados, hagan una encuesta por ahí, o si hiciesen una encuesta, si conocen que el tiempo se acerca y que viene el fin del mundo y que Dios va a mandar su ira, y mucha gente va a decir: sí, es verdad, si yo lo leí en Apocalipsis, lo escuché por allá, sí, la verdad es que algo está por pasar. Todos saben que viene un juicio, pero nadie se prepara para eso. Todos están preparados por la segunda venida de Cristo, pero nadie ha aceptado el Cristo de la cruz. Nunca se podrá estar preparado para el retorno de Cristo si no tuviste un encuentro con el Cristo de la cruz. Si no, son como, están todo el tiempo anunciando, ¿no? Se viene el fin, va a caer un asteroide. Antes decían que Bush era el anticristo, después decían que Barack Obama era Trumpy. Esa ira de la que huyen y esa que lleva a la condenación, porque es una huir, pero no, porque dice: dejen sus caminos de maldad y vuélvanse a Dios, volveos a Dios. Estos querían salir siguiendo en su maldad, querían escaparse de la ira de Dios siguiendo en su maldad, y esa forma Dios no acepta. Un vaso hecho de barro, pero de otra clase, de otra composición química y espiritual. Aunque polvo somos, y al polvo volvemos, dice Job. ¿Sí? ¿Cuántos saben eso? Que la composición del cuerpo humano tiene la misma fórmula, la misma cantidad de elementos que la tierra. Zinc, fósforo, qué sé yo, un montón de cosas. Algunos tienen más fósforo porque se prenden enseguida. El barro es polvo y agua. Eso es barro. Pero el barro del pecado también dice las Escrituras, ¿no? Revuelto en el pecado, dice: bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Él es el que rescata del hoyo, habla del pozo cenagoso lleno de estiércol y barro. De ahí nos sacó el Señor. La expresión de que Él mete el brazo para sacarnos ahí abajo significa Cristo bajando a la tierra, ¿no? Fango. Pero muchos están en el barro, pero no en el horno de Dios. Sino que es una vida dura. Son como piedras. Es barro, pero piedra dura. ¿Eso qué significa? El orgullo, la soberbia. El orgullo y la soberbia. ¿Qué es lo que hace orgulloso al hombre? El argentino, ponele. No hay nada más orgulloso que el argentino. El porteño, o sea, porque vos te vas al interior y la gente es muy, muy humilde, muy sencilla. Pero de acá, no sé qué pasa. Decían: ¿querés que se suicide un argentino? Que se suba su ego y se tire. ¿Sabes? Está orgulloso. Pero a veces tenemos soberbias con pequeñas cosas. Oh, no, yo estoy en casa de oración. A ustedes les tocó el lobo solitario, yo estoy como un pastor que enseña la palabra, ¿viste? ¿Qué va a hacer? Ustedes se van al infierno. Un día me dijo un pastor así. Dice: bueno, quizá ustedes también vayan al cielo, me dijo un día un pastor. Qué amor, ¿no? Y tenemos sobre todo tipo de soberbia, ¿no? Que el Señor quiere erradicar de nuestros corazones. Porque debemos pensar en todo lo bueno, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es digno de alabanza. En eso pensar. El fango seco puesto en el horno. El Señor quiere que nos convirtamos. Una vida que no ha partido del arrepentimiento. Hay mucho barro.
que son gente dura, sin reconciliación, sin nuevo nacimiento. O incluso algunos se dicen que son creyentes, tienen Biblia y todo. Sin oración íntima, profunda con Dios. Sin predicar ni dar testimonio al prójimo. Compartir el Evangelio, la vida nueva, el mensaje de salvación. Debemos predicar aún. La gente nos está mirando. Sin buenas obras, sin amor al prójimo, sin convivir con la iglesia, sin tantas cosas de la vida cristiana. Cuando no se vive la vida de Cristo, que Él nos enseña, Dios tiene que quebrar ese vaso de barro del viejo hombre, formarlo de nuevo a vaso de barro limpio, que ésta será puesta en un horno tras el arrepentimiento. Porque no hace nada Dios, o mejor dicho, Dios hace todo a partir del arrepentimiento del hombre. Esa es la puerta. Es como decir, Señor, aquí me entrego en tus manos, me declaro pecador, o sea, reconozco que soy un pecador, estoy en tus manos. Los vasos, hay vasos para ira también. Son aquellos que se oponen a Dios, son aquellos que son enemigos del Espíritu Santo. ¿Quién es una persona que es enemiga del Espíritu Santo? La persona que es enemiga del Espíritu Santo es aquella que se opone o que se resiste al obrar del Espíritu de Dios. Cuando Dios comienza a ablandarte con su agua de vida, comienza a ablandar tu vida de barro seco, entonces lo rechazás y rápidamente traes un secador y te secas de esa humedad de Dios. No sé si se entiende lo que estoy tratando. Sus vidas son pura ira, porque no obedecen a Dios. Pierden el tiempo, viven buscando los placeres de la vida mundana, el dinero, el engaño de una vida de felicidad falsa y temporal. No dudan en hacer daño para conseguirlo, odian, hasta matan, engañan, son fornicarios, adúlteros, idólatras, impíos, inmisericordios, por los cuales la condenación de Dios no se tarda para ellos. Una vida que solo sirve para conformar y acrecentar la sociedad impía que va rumbo al infierno. Donde hay una sociedad, un mundo donde hay hambre, hay injusticia, falsa religión, abominación, una esclavitud para la gloria del mundo, no de Dios, una vida en la que solo están fabricando ladrillos para el faraón, trabajan para el faraón. Leía en estos días también un pensamiento que decía, de un predicador de hace varios años ya, decía, el engaño de la liberación femenina. Luego la mujer se quiere igualar con el hombre, no quiere obedecer al esposo, entonces ella dice, no soy igual que vos, así que se va a buscar trabajo y obedece a un impío, a un jefe. Se somete por dinero y no se somete al marido por orden de Dios. ¿Vieron la locura, no? En Paraguay dicen que está la mujer idónea y después está la ideona, ¿no? Que tiene muchas ideas raras. Pero dice el apóstol que nosotros éramos antes así, antes de conocer a Cristo. ¿Cuántos conocieron a Cristo? Bueno, va a que ver los frutos, ¿no? Compasión, misericordia. Hemos sido rescatados, mis amados, del horno del infierno. Hemos sido rescatados del horno del infierno. Miren, yo les voy a contar una pesadilla que tuve, que ni a mi esposa le conté. Igual no era yo, pero veía a la persona y digo, capaz que era yo, no sé. Era que se quería esconder, lo estaban buscando y se esconde en un ataúd. Y hay ataúdes, ¿quién trabaja en casa de ataúd? Nadie sabe. Que se cierran y son herméticos. Y la persona quedó encerrada. Y yo veía en el sueño cómo esa persona empezaba a arañar y a moverse por hasta que se murió. Ya está. Es tan rápido te morís. No sé cuánto se necesita para morirse. 5 minutos bajo el agua. Ya es mucho, ¿no? Ya tragaste un montón de agua, se llenaron los pulmones de agua, está un pescadito de abajo. Listo, ya está. Ya te encontrás en otro lugar y según lo que fuiste en tu vida aquí en la tierra, te tocará
¿Y qué de nosotros, no? Que hemos sido rescatados del infierno. ¿Cómo no deberemos vivirnos, como dice Pedro, de una manera piadosa? Piadosa significa siguiendo a Dios, amando a Dios, temiendo a Dios. Así que nosotros somos de lo que se dejan formar por Dios. Amén. De lo que responden a su llamado. Pues el llamado de Dios es constante. ¿No sentís el llamado? ¿No sentís que te silba la oreja? No es la presión alta, el Señor te está llamando. El Señor te está llamando. Dice, lo silbaré, dice mi pueblo. El pastor silbaba a sus ovejas. Dice que penetraba los oídos ese silbido del Señor. Pues el llamado de Dios es constante. ¿Por qué? Porque su amor sobrepasa todo entendimiento. Porque vos podés amar, decir, bueno, a ver, tal cosa, bueno, te llamo, no me querés atender, te bloqueo, te borro de mi vida. Ese es nuestro amor. Pero el Señor te sigue llamando, te sigue llamando, te sigue llamando y te sigue llamando. Todos estos conceptos sobre la predestinación doble, porque hay enseñanzas, predestinación, libre albedrío, provocan grandes debates en los tiempos, desde los tiempos de la Reforma, y aún los provoca hoy en las iglesias y en las redes sociales, donde son todos maestrulis. Si la sana doctrina no es más que volver a la Biblia, ¿por qué hay tanta lucha, mis amados? Es rendirnos al Señor. No, pero Gozo dijo, Bruce Willis dijo tal cosa, el otro, ¿no? Para no tirar nombres, ¿no? Segunda de Tito, no, perdón, están atentos, ¿no? Tito 2. Tito 2:1. ¿Qué debemos hacer nosotros? A ver. Pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Miren, les compartí la vez pasada eso que el Señor me había inquietado y lo escribí por ahí. Que la sana doctrina no es conocer tantos puntos doctrinales, la sana doctrina no es conocer claro, hebreo, arameo, griego. La sana doctrina no es pertenecer a una élite pensadores y cerebros de la Biblia, ¿no? Amado, la sana doctrina está aquí, clarísimo. Dice, tú en cambio predica lo que está de acuerdo a la sana doctrina. ¿Y qué es la sana doctrina? A los ancianos, ¿a partir de qué edad es anciano? 60, me falta poco. Pero es una honra, dice la palabra de Dios, que honrosas son las canas, ¿no? A los ancianos, enséñalos que sean moderados, respetables, sensatos, íntegros en la fe, en el amor, en la constancia. A las ancianas, enséñale que sean reverentes en su conducta, enséñale, doctrina. Que sean reverentes en su conducta. A las ancianas, las mujeres grandes, reverentes, porque hay cada una. No calumniadora, ni adicta al chupi. Bueno, yo lo traduje a la versión, ni adicta al vino, dice. Deben enseñar lo bueno. Las mujeres maduras, las mujeres grandes, aconsejar a las jóvenes. ¿A quién? ¿Cuántas jóvenes hay aquí? No son ni ancianos ni jóvenes, no sé qué. ¿Cuántas adolescentes hay aquí? A las ancianas enséñales que sean reverentes en su conducta, etc. Y que las ancianas, las mujeres maduras, aconsejen a las jóvenes a amar a sus esposos, ¿no? Buenos consejos, ¿no? De hermanas grandes. No, déjalo a ese, casate con otro. Dice, enséñale que amen a sus esposos, que amen a sus hijos, a ser sensatas, puras, cuidadosas de su hogar. Escuchen, mujeres casadas, ¿no? Cuidadosas de su hogar, bondadosas, sumisas a sus esposos. Sumisa, todos juntos, no es que vaya a la misa. Sumisa, sometida a su esposa, pero en el buen sentido, ¿no? En el sentido bíblico, para que no se hable mal de la palabra de Dios. A los jóvenes, ¿cuántos jóvenes hay aquí?
Ahí todo. Dice, estamos hablando de la sana doctrina, ¿no? Exhórtalos a ser sensatos. ¿Vieron, muchachos? Que tengan en la cabeza a Cristo, sensatez, tengan seso, que piensen, que sean sabios, que tengan conocimiento. Con tus buenas obras, le dice a Timoteo, que era el pastor, dale tu mismo ejemplo en todo. Cuando enseñes, hazlo con integridad, con seriedad, con un mensaje sano e intachable. Así se avergonzará cualquiera que se oponga, pues no podrá decir nada malo de nosotros. 9. Enseña a los esclavos, o sea, a los empleados en este caso, a someterse en todo a sus jefes, a procurar ser agradables y a no ser contestadores, respondones. No deben robarle los empleados. ¿Cuánto roban en su trabajo? Ahí algunos quedó. Ni un alfiler, ni nada. ¿Necesitas algo, jefe? ¿Me descuenta esto? Necesito un enchufe. Yo he visto acciones de muchos cristianos que dejan mucho que desear, ¿no? Y en la casa, en depósito de lo que trabaja. Trabaja una casa de computadoras, tiene hay unas pilas de computadoras, de plaquetes, de cosas. No, porque el Señor me bendiga. Dice, no roben, sino demuestren que son dignos de confianza. ¿Cuántos son dignos de confianza? ¿Cuántos su jefe le dice, toma la llave del negocio? Yo puedo hablar de esto porque a mí me ha pasado. Mi esposa es testigo. Me han dado la llave del negocio, de la caja, he manejado empresa. Y eso no se lo dan a cualquiera, no es por gloriarme, pero es ser un vaso que lleva con honra la gloria de Cristo. Dice 10. No deben robarles, sino demostrar que son dignos de confianza, para que en todo hagan honor a la enseñanza, a la doctrina, a la sana doctrina de Dios nuestro Salvador. En verdad, Dios ha manifestado a toda la humanidad su gracia, la cual trae salvación. Y nos enseña a rechazar la impiedad y las pasiones mundanas. Así podremos vivir en este mundo con justicia, piedad y dominio propio. Fíjense que aparece en el versículo 12 la palabra enseñanza o doctrina, otra vez hablando de la doctrina. 13. Mientras aguardamos la bendita esperanza, es decir, la gloriosa venida de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, Él se entregó por nosotros para rescatarnos de toda maldad y purificar para sí un pueblo elegido, santo, dedicado a hacer el bien. Dedicado a hacer el bien. Dedicado a hacer el bien. Esto es lo que debes enseñar. Exhorta y reprende con toda autoridad, que nadie te menosprecie. ¿Por qué? Porque sos un vaso de gloria, de honra, que está llevando la palabra al pueblo. El Señor le dijo a Samuel, no te desechan a ti, si no me desechan a mí. Y termino con esto, mis amados. Vamos a leer Jeremías 18:6. ¿No podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová. He aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Podríamos cantar después de esa canción, ¿no? Yo quiero ser como el vaso en las manos del alfarero. Pueblo de Israel, ¿acaso no puedo hacer con ustedes lo mismo que hace este alfarero con el barro? Afirma el Señor. Ustedes, pueblo de Israel, son en mis manos como el barro en las manos del alfarero. El tiempo ha pasado, ¿sí? Y ahora también pasó el tiempo porque estamos temprano. Y puede decir, bueno, pasó el tiempo, yo vengo escuchando prédicas, pero ¿saben los predicadores que yo escuché? Podrán decir, no, yo vengo de escuchar a un tremendo siervo de Dios. Algunos me dicen así, no acá, en otro lado. ¿Escuchaste la prédica que estamos dando? No, lo estuve escuchando al reverendo, no sé cuándo. Está bien, es lo que hay, ¿no? Pero yo trato de dar la palabra. También traten de atender ahí, ¿no? A lo que el Señor está. Que por ahí vienen escuchando palabra y dicen, bueno, la verdad no veo muchos cambios en mi vida. Son sinceros, te agarró un shock de sinceridad, de decir,
si soy sincero, si soy totalmente abierto ante el Señor, muchos cambios no hubo. Pero déjame decirte en esta noche, amado o amada, que no te desanimes. Porque Dios es poderoso. Amén. El alfarero aún no ha terminado con vos. Estás en un proceso. Si te das cuenta que comenzás a dar vuelta, estás en el torno. Si sentís que el Señor, si sentís que te aplastan, es la mano del Señor. El alfarero no ha terminado. Él ha prometido terminar lo que comenzó. Y cuando Él empieza, su trabajo lo termina. El producto final que Él quiere, la verdad, es maravilloso. Es increíble lo que Dios hace con una persona que la rescata del barro podrido, vamos a decir, y lo hace una vida nueva. Una vida nueva. Esa es la obra de Dios. Cuando usted ve un cristiano terminado, un cristiano de carácter, un cristiano maduro, que ama a su esposa, que ama a sus hijos, que vive una vida de ejemplo, esa persona ha sido tratada por Dios. No que salió de un zapallo y de ahí apareció. Es alguien que fue tratado por Dios. Es un proceso. Uno dice, che, ¿cómo me gustaría ser como el pastor fulano de tal? ¿Cómo me gustaría ser como la hermana o la esposa? ¿Cómo me gustaría? Pero hubo un proceso detrás de todo esto. Lágrimas, pérdidas, estafas, situaciones de soledad, de traición, tantas cosas que pasan en la vida cristiana. Uno cree que servir al Señor y seguir a Cristo es todo, como decía aquel, el pajarito, mariposa, las flores, ¿no? No, seguir al Señor es renuncia. Es difícil imaginarse que un poco de barro desenterrado podía llegar a convertirse en una hermosa pieza fina, terminada. Porque en algunos casos el alfarero, yo he visto algunos videos, les animo a que vean porque es hermoso, cómo el hombre toma ese barro y empieza a girar el torno, de darle forma, después lo mete en el horno y después viene alguien y lo pinta. Le hace unas pinturas, y queda ahí, después te lo venden como a $5.000, pero antes era barro, no valía nada. Lo pisoteaban, decían, no sirve para nada, tíralo para allá. Pero cuando Dios te toma, sos algo agradable. Sos agradable. Primeramente a Dios. ¿Sos esa pieza hermosa, fina, terminada? ¿O estás en proceso? Todo lo podemos hacer. Pero necesitamos comprender que tenemos que soportar el proceso. El barro no se convierte en una pieza hermosa así, tac, sin que antes sea primero desenterrado, luego moldeado por el alfarero, y luego tiene que pasar del torno al horno, al fuego aún de la prueba. Porque dice que aún el Señor utiliza a través de Pablo el ejemplo de la fe, que es como el oro probado en el fuego. ¿En qué proceso estás? Alguno puede decir, bueno, yo todavía estoy en la tierra, todavía no me desenterraron de allí. Bueno, eso entiéndase, tiene que ser alguien que todavía no rindió a Cristo su vida. Pero si ya estás caminando, o estás en ese paso, ¿no? De entregarte en las manos del Señor. Yo te animo a que hoy sea. O por ahí ya estás dando vuelta ahí en el torno y estás ahí cerrando los ojos esperando el mazazo del Señor. Puede que algunos estén siendo desenterrados de su antigua vida, puede que otro esté en proceso de ser moldeados, otro quizás esté en proceso de fuego. Quizás muchos están en la etapa del pulido, porque también se los pule a la vasija. Otros están en el final, en la pintura, decoración. Pero lo lindo de todo esto es que en todo el proceso de Dios, Él tiene el control, porque estamos en sus manos. Y no hay mejores manos que en las manos del Señor. Porque tiene que ser no solamente terminado, acabado, pintado, sino que tiene que servir. Porque ¿qué haces cuando tenés ahí una olla, una pava, un jarro que se agujereó?
termina siendo maceta. Yo en casa, en el fondo, tengo pava, tetera, porque en algún momento se rompe, no sirve para nada, le pone un chicle, algo, no tapa. Así, de la misma manera, un recipiente que pierde es como cisterna rota, dice el Señor. Hoy Dios quiere recordarte que te tiene en sus manos. Y que a pesar de que muchas veces el proceso de transformación en nuestras vidas sea doloroso, el producto final de todo ese es un proceso, de ese proceso será algo hermoso, algo fino, algo espectacular, si se lo puede decir de alguna manera, algo que al Señor le agrada. Y si al Señor le agrada es extremadamente bueno. Por lo tanto, no te desanimes, mi amado, mi amada, en este proceso. Al contrario, cuando estés en este proceso y por ahí te quieras desanimar, o te duela demasiado, recordad que lo más importante es que al final de la obra terminada, el Señor va a hacer algo hermoso con tu vida. Vale la pena soportar todo por amor al Señor, porque Él soportó todo por amor a nosotros. Vale la pena sumergirnos en este proceso de transformación en nuestra vida, porque al final Dios habrá hecho en nosotros algo que nosotros jamás nos hubiésemos imaginado. ¿Estás en el proceso? ¿Estás en las manos del alfarero? Entonces no tenés que tener miedo ni dudar. Él va a hacer una obra en tu vida, vas a hacer una obra terminada, una obra preciosa. Porque Dios va a hacer algo en vos, algo que jamás pensaste. Quizás vos tenías otros planes, como Saulo, tenía otros proyectos. Y Dios dijo, desbarató todo eso, le cambió 180 grados su camino y lo hizo un paso para su gloria. Si vos estás en ese camino, Dios puede cambiarte totalmente, como lo hizo con mi vida y la vida de mi esposa. Cambió nuestra vida, nuestro rumbo. Filipenses 1:6. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. También había una canción que decía, aquel que la buena obra empezó, será fiel en completarla. Una vez que hemos alcanzado la vida de bendición y misión para lo que Dios nos hizo, podemos caminar de su mano confiados, gozosos, esperando nuestra redención para el reino de Dios. Aunque tengamos que esperar algún tiempo en esta vida, y es de mucha bendición vivir sirviendo a Dios, sirviendo al prójimo, como lo hizo el apóstol Pablo, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, dijo. ¿A cuánto de nosotros el morir es ganancia? Y no, porque si me muero y está todo mal, ¿no? Yo quiero seguir estudiando, tener negocio, hacer sucursales, tener muchos hijos y nietos, ¿no? Entonces, si me muero ahora, eso cae eso. Pero dice, para mí el vivir es Cristo. O sea, ahí están diciendo que lo más importante es Cristo. Teniendo a Cristo tengo todo. Amén. Pero también nos llena de esperanza sobre la muerte y la resurrección del cuerpo, al anunciarnos que iba a preparar moradas, mansiones. Y saben que teológicamente cuando dice morada, uno se imagina que, no sé, de alguna manera un chalet de 4 plantas, no sé, se imagina. Pero está hablando del habitáculo, de nuestro nuevo cuerpo que vamos a tener. Un cuerpo de gloria, que no entra en la cabecita. Un cuerpo que no se enferma, no envejece y no muere. Ya con eso, ¿para qué quiere casa? Los vasos y las vasijas son almas escogidas por la gracia de Dios, recipientes espirituales hechos para llenarse del Espíritu de Dios. Nuestra alma es un templo, un habitáculo que está llena del agua, del Espíritu, del aceite, de la unción. Amados, un vaso lleno de la gloria del Señor puede tocar a un enfermo y sanarlo. Puede hablar y dar una palabra de consuelo. Una persona que está a punto de quitarse la vida, el Señor le da una palabra a esa persona y el Señor la salva. Pero una persona está llena del Espíritu de Dios.
no llena de temor, porque Timoteo en un momento estaba lleno de temor, y Pablo dice, Dios no nos dio espíritu de cobardía, sino de amor, dominio propio. El barro, amados, y termino, es el alma ablandada por el Espíritu de Dios para recibir el Evangelio. ¿Cuántos recibieron el Evangelio? ¿Cuántos lo volverían a recibir al Evangelio, a abrazarlo? La tierra que se mezcla con el agua, nuestra tierra, es nuestra alma, y el agua es la palabra de Dios. Cuando se está en el barro es que Dios está preparando la tierra para que reciba buena semilla, porque también es la expresión de buena tierra para la semilla, que es la palabra. El evangelio de la cruz de Cristo, no el evangelio de la prosperidad o el evangelio de la superfe o de la superabundancia. El evangelio de la cruz, la locura, un evangelio de locura. La locura de la cruz. De barro somos, ya no de carne somos, ¿no? De barro somos. Esta nueva tierra ya blanda y hecha barro es el material que Dios va a tratar nuestra alma para contener el tesoro, su espíritu. Como cristianos que llevamos agua y aceite de Dios, nos vestiremos de la vestidura espiritual del Señor. Amados, proclamaremos la sana doctrina de la cruz, si somos vaso terminado. O sea, vaso que puede contener. Quizás todavía el Señor nos está decorando, no sé qué está haciendo el Señor con nosotros. Pero ya tenemos que ser un vaso útil que lleve ese contenido. Y ese contenido, vos no podés hablarle a otro de la cruz, no poderle hablarle a otro de la salvación, la sana doctrina, si todavía no hizo efecto en tu vida. Por eso muchos no predican, porque todavía no hizo en ellos nada. Una persona como el apóstol Pablo, Pedro, o cualquiera de ellos, cualquier evangelista de estos tiempos, siglos pasados, le predicaba, amado, hasta los muertos le predicaba. Y si había un muerto lo resucitaba y le predicaba. Hoy tenemos temor de decir gloria a Dios dentro de la iglesia. Ya entramos en un nivel donde dentro de la iglesia hay vergüenza de decir aleluya, gloria a Dios. No sé qué nos espera. Pidámonos al Señor que si nuestro barro está resecado, que su espíritu nos inunde. Amén. Por la fe en la obra de Jesucristo encenderemos el fuego de la presencia de Dios también en los que nos escuchan para su gloria. Y como dijo el pastor Chuy Olivares, enviando un saludo a las congregaciones aquí, que el Señor guarde esta congregación hasta que Él venga. Amén. ¿Para calentar asientos? Bueno, nos toca estar si calentamos asientos. Pero también, amados, para tomar la bandera de la gran comisión. Amén. Comenzar a compartir a otros a Cristo. Amén. No para llenar la iglesia, no tenemos ni lugar para meter más a nadie. Ya tendremos un lugar, no sé. No es no sé si entienden, no es el objetivo, oh, quiero yo 1.000.000 de almas, sino, amados, el objetivo es obedecer a Cristo. Amén. Si no entran acá, irán a otro lado, no sé, eso es lo de menos. Tenemos que predicar el Evangelio. Amén. Y así seremos vaso de barro para la gloria del Señor. Amén. Oramos. Padre, te bendecimos. Te damos gracias, Señor. Muchas gracias. A veces, Señor, queremos altercar, como dice la palabra. Queremos altercar contigo y preguntar y queremos saber más que tú, Señor. Perdónanos por este pensamiento, por esta intención que muchas veces tenemos. Señor, que tu palabra, Señor, sea el agua que ablande el barro, esa tierra. Que se pueda formar esa masa, esa pasta maleable, no dura, no rígida, no quebradiza, sino maleable, para que vaya tomando forma como tú quieres, para ser un vaso de tu gloria. Señor, y que realmente, Padre, tu Espíritu siga hablando, Señor. Como lo venís haciendo a lo largo de todas estas décadas que estamos compartiendo, Señor, tu palabra en diferentes partes. Señor, visítanos. Ore, iglesia, hable con su Señor. Glorifica al Señor, adore al Señor. Exalte su nombre. Abra sus labios y diga: Señor, te necesito, Señor. Quiero ser un vaso de gloria, Señor. Padre, quiero honrarte.
Quiero hacer tu voluntad. Alabado sea tu nombre, Señor. Bendito sea tu nombre, Señor. Necesitamos, Señor. Necesitamos ser renovados. Necesitamos, Padre, ser, Señor, exhortados por tu palabra, Señor. Pero también, Señor, necesitamos, Señor, ser llenos de tu Espíritu para cumplir, guardar tu palabra como tú quieres que lo hagamos, Señor. Porque tu Espíritu nos ayuda, es el Paracleto, es el abogado, es la compañía, es el que nos dirige a toda verdad. Señor, que no nos desvirtuemos, que no nos equivoquemos, que no caigamos en la trampa de Satanás, que la palabra es sembrada y vienen las aves del cielo y comen todo lo que se sembró. Señor, ayúdanos a tomar la decisión como hombres y mujeres, los jóvenes también, Señor, de seguirte, a pesar de que el mundo cada día está peor, a pesar, Señor, que aún quieren, Señor, obligar a las iglesias a aceptar toda la mentalidad de este mundo pervertido, Señor. Ayúdanos a prepararnos para lo que viene, Señor. A santificarnos, a acercarnos más a ti. La vez pasada predicábamos escondidos en Cristo, escondidos en Dios. ¿A dónde iremos, Señor? ¿A dónde iremos si no solo a ti, Señor? Te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Que te bendiga, iglesia. Celebro el día en que escuché tu verdad. ¿No le das gracias? Y conocí al único Dios que puede salvar. Amén. Me hiciste justo ante tus ojos, Señor. Así es. Y por tu muerte en la cruz, hoy puedo ser tu amigo herido. Fuiste por mi red. Exáltalo por eso.